estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Bueno, estamos viendo Shalom. el libro de Josué. Y en la última lección, si recuerdan, vimos lo que es el río Jordán. Vimos lo que el mismo significa. Vimos la formación del mismo y vimos cómo se emplea a través del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a continuar y vamos a ver la entrada de estos espías. Aunque todavía no han cruzado el río Jordán, se les dio la orden de cruzar el río Jordán. Y en el capítulo 2 se manda a 2 espías a reconocer lo que es la tierra. En este mapa podemos ver dónde se encuentra la ciudad de Sittim. De ahí de Sittim es de donde ellos iban a entrar. Los 2 espías fueron enviados desde Sittim. Ahora, la mención de la lectura que veremos también, se va a mencionar el Valle Jordán. Y entonces el Valle Jordán es toda esta parte de aquí. Todo esto es considerado el Valle Jordán. Por donde cruza el río Jordán es considerado el Valle Jordán. Así que donde vamos a estar mirando ahorita va a ser esta sección de aquí. Y vamos a ver cuando entran los 2 espías a este lugar. Primero, aunque la Biblia no menciona quiénes son los 2 espías, la tradición judía indica que los 2 espías son posiblemente Pinchas, el hijo de Eleazar, el cual sería nieto de Aarón y vendría a ser el sumo sacerdote, y Caleb, que era uno de los 2 espías anteriores que habían entrado, pero reiteramos, la Biblia no lo dice, no lo menciona. Ahora, cuando entran estos 2 espías a lo que es la ciudad de Jericó, una de las cosas que vamos a ver, y es muy interesante, es que la primera vez que se mandaron 12 espías, si recuerdan ustedes, y solamente 2 regresaron diciendo que Dios les iba a regresar la tierra. Los 2 espías es Josué, quien ahora está liderando al pueblo,
como sucesor de Moisés, y Caleb, del cual hemos mencionado ya. Ahora, es interesante porque 39 años después vuelve a mandar ahora a Josué, no Moisés, 2 espías. Recuerden que Josué ahora tiene 82 años. Cuando fue como espía tenía la edad aproximadamente de 43 años, así que era casi la mitad de su vida. Y ahora estaba funcionando como Moisés. No mandan 12 esta vez, ahora solamente mandan 2. Todo tiene que ver con símbolos. 12 tiene que ver con las tribus. 2 tiene que ver con la nueva formación del pueblo de Dios, la parte de lo que serían los gentiles. Esto es 2, ir a predicar de 2 en 2. Y el testimonio de la Biblia son 2. La palabra 2 o el número 2 también significa testimonio. Hay 2 testamentos. Se va a predicar de 2 en 2. Casi siempre tiene que ver con 2. Y por eso no es raro que quien se salvaría de todo Jericó fuese también una mujer que sería gentil. Esto es Rahab, la cual se menciona en la Biblia en varias partes. Entonces, esto tiene que ver con ello. Jericó, les había yo mostrado la foto hace 3 clases, creo que fue. Esta es la foto de Jericó desde vista de pájaro. Tienen una plataforma en un restaurante y si subes, se ve todo Jericó, como lo habíamos visto la vez pasada. Así es Jericó el día de hoy. Pero las ruinas de Jericó, como les había mencionado, son muy pequeñas. Realmente no es muy grande. Jericó en metros de largo, de longitud, son 235 metros, 75 más o menos de ancho. Y entonces, una de las cosas que vimos también, donde nos quedamos la vez pasada, si recuerdan, es que la ciudad de Jericó tiene 2 muros. Esto es muy normal en la antigüedad. Se emplea un número para protección primera o primaria y luego se emplea otro muro para la protección final. Lo que indica es que normalmente en la primera sección de la ciudad vive toda la gente y en la segunda sección, que es acá arriba, pues vivirían los reyes y los príncipes y la sociedad de la sociedad alta. Ahora, para entrar a los muros de Jericó, ¿verdad? Es un poco complicado, es un poco difícil, pero donde quiera hay casas y al parecer una de las casas que estaban en el primer muro era la casa de Rahab, según indica, porque estaba en la primera fortaleza de la ciudad de afuera, así como lo menciona Josué capítulo 2, de ahí en adelante, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim, ya vimos dónde está Sittim, en la parte de Jordania, secretamente diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. O sea que la misión que tenían no solamente era reconocer Jericó, sino también reconocer la tierra, y esto les permitiría al pueblo de Israel a entrar y tomar la tierra que estaban próximos a tomar. ¿Por qué es importante que se manden 2 espías nuevos? Porque el pueblo, el cual va a entrar esta vez, no había escuchado el testimonio del propio Josué, y ciertamente en 39 años posiblemente ya había cambiado un poco el panorama de la ciudad y de la tierra prometida. Por lo tanto, Josué quiere tener una nueva información y por eso envía a estos 2 espías. Entonces, cuando sucede dice el versículo 2 que fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar, dice ahí, la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. Ahora, el nombre Rahab es una, como lo dice aquí la escritura, eventualmente, es una mujer que trabajaba en un prostíbulo o una ramera. Y Rahab significa en el hebreo larga, aunque su nombre, reiteramos, es gentil, en el hebreo significa larga. Ahora, es interesante, hermanos, porque Rahab, siendo una ramera, se encontraba en la primera fortaleza, su casa, en el primer muro. Pero lo interesante no solamente es eso, lo interesante es que Rahab supiese todo correspondiente a Jehová. Y siempre esa es la pregunta: ¿por qué Rahab sabía en detalle quién era Jehová, quién era el Dios de Israel? Y es muy fácil la comprensión de esto, es porque su casa, siendo un prostíbulo, siendo un lugar donde se prostituía la mujer, recibía normalmente a toda la gente que pasaba por ahí. Y es muy posible que toda la gente que pasaba por ahí eran viajeros que venían del desierto, los cuales le comentaron o le dijeron a Rahab
todo con respecto a este pueblo que venía en el desierto vagando, a este pueblo al cual se le decía que adoraba a Jehová y que en las últimas estancias había tomado varias victorias en varios de los pueblos que estaban en la ruta real por Jordania. Entonces, así es como al parecer Rahab sabía esto. Aquí el punto es si Rahab creía o no creía a ello. Y en Hebreos capítulo 11, en el versículo 31, dice la escritura que sí, que Rahab, mencionada aquí en la galería de la fe de todos los miembros que creyeron en Dios, dice 11:31, dice así, dice, por la fe Rahab, la ramera, dice ahí, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías, ¿en qué? En paz. Y una vez más, hermanos, la palabra ramera, ¿verdad?, se utiliza en el hebreo como sha'ano, y la palabra indica una persona que vende su cuerpo. Esta misma palabra muchas veces se menciona de igual manera para describir la palabra fornicación, porque fornicación o prostitución en el hebreo es lo mismo, realmente es un sinónimo. Los dos tienen que ver con el acto sexual, solamente que uno es gratuito y el otro es pagado. Pero cuando decía el pueblo de Israel, cuando alguien del pueblo fornica, realmente lo veían como que se prostituía. En el aspecto era en una forma gratuita. Entonces, cuando hablamos de la mujer, realmente hablamos de ella y hablamos de la fe que ella tuvo, porque dice aquí que ella creyó y que por esa misma fe no padeció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y entonces aquí tenemos, hermanos, a una mujer que cree y que por eso recibe a los espías. Es interesante porque la mujer también era gentil, como mencionamos, y es la única con toda su familia que se salva dentro de Jericó cuando toman la ciudad de Jericó. Si regresamos al versículo 2:3 de Josué y seguimos leyendo, dice que cuando el rey se da cuenta de eso, envía a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidos a prisa y los alcanzaréis. O sea que la mujer les miente y le dice a los hombres del rey, ¿saben qué? Sí vinieron 2 hombres, pero no sé dónde se fueron. Y lo que hacen ellos es que ellos salen a buscarlos y los empiezan a buscar por lo que se llama todo el valle de Jordán. Entonces, por todo ese valle de Jordán los empiezan a buscar y no los pueden encontrar porque ella los había guardado. La pregunta es, ¿salvó su vida a pesar de que mintió? O, mejor dicho, ¿es la mentira un medio para salvar su vida? ¿Y por qué fue justificada? ¿Por mentir? ¿Y la mentira es una forma para salvar su vida? Porque solamente lo que hizo, les mintió a aquellos hombres. Pero bueno, veamos por qué les mintió. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada dentro que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moderados del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Fíjate, cómo es que ella, no sé si era no sé qué edad tenía Rahab, ¿verdad? Porque si escuchó de esto, no creo que tenía, no sé, vamos a calcular 60 años. Si tenía 60 años, tenía 20 años cuando escuchó de esto. O sería que la historia del Mar Rojo y de su apertura tendría corriendo por toda esa región aproximadamente 40 años. Si tenía 40 años corriendo, así es como ella se dio cuenta. Pero fíjate que ella sabe, desde el momento que ellos salen de Egipto, quién es Jehová. Y dice ahí en el versículo
10, dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea que ella estaba al tanto, hermanos, de lo que había pasado en el Mar Rojo, de lo que había pasado en las batallas que habían tenido ellos en la tierra de los amorreos con los dos reyes, Sehón y Og, y esto había hecho que ella creyese. O sea, ¿había visto ella la guerra? No. ¿Había visto el Mar Rojo que se abría? Tampoco. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ella creyó en Jehová, y como sabían que ya estaban a la puerta para entrar, ella tuvo temor con toda la ciudad de Jericó. Por lo tanto, ella le mintió a los siervos del rey, los mandó por otro lado, salva a los dos espías, y Hebreos indica que recibió a los espías en paz. ¿Qué indica esto? Que los recibió, hermanos, y no los entregó, por lo tanto no murieron. Ahí en el versículo 11, hermanos, sigue diciendo, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces la fe que tiene ella es una convicción en cuanto a Dios, como un Dios de los cielos y como un Dios sobre la tierra. Versículo 12, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y lo que le dan a ella, hermanos, es un pedazo, ¿verdad? Ustedes recuerdan un cordón de color carmesí. Esto es lo que le dan a ella. Y esto, hermanos, lo colocan sobre la ventana. Y reitero, cuando entra el pueblo de Israel y cuando da las vueltas, reconoce la ventana de esta mujer, reconocen la casa de esta mujer que tuvo fe, y de esa manera se salva toda la familia junto con la mujer de todo Jericó. Ahora, esta señal, ¿verdad? Ella le llama una señal de misericordia. Si recuerdan la lección de mujer, yo creo que vimos esta parte de la lección de mujer, cuando hablamos de la misericordia. Ahora, ¿cuál es la señal de misericordia? Les explicaba yo en aquella lección que el cordón, ¿verdad?, es carmesí porque es hecho de este tipo de insecto. Este insecto que en el hebreo se llama kermes, ¿verdad? Y cuando lo muelen, lo que hacen con eso es que tiñen lo que es lo que sería la lana, para que de esa manera se puedan hacer los cordones. Y entonces cuando se tiñe se hace de esa manera, pero este tipo de color rojo, de donde sale el kermes, de ahí viene la palabra carmesí en el hebreo, carmesí de kermes, ¿verdad? O rojo, que es lo que significa, era utilizado para la purificación y la limpieza. Esto es, dentro de las fiestas de purificación de los judíos se utilizaba como una señal de salvación, y esto tenía que ver con la esperanza. Es interesante porque este cordón sirve como fe y como esperanza a esta mujer que recibe a los dos espías, que los protege, que los mantiene en paz y que luego los deja ir, y que de esa manera pueden marcar la casa donde iban a llegar después los israelitas. El versículo 13 sigue diciendo ahí, dice el versículo 13, y me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. O sea, esta mujer creyó tanto en Jehová que ya ella sabía que no solamente Jehová había abierto el mar rojo, aparte del mar, Jehová había destruido a los reyes amorreos, y estaba ella segura que Jehová les iba a dar la tierra y que les iba a dar Jericó. En esto se encuentra la fe de esta mujer. Ella creía, aunque no había visto lo sucedido en el mar, aunque no había visto lo sucedido en los reyes, solamente había obtenido esto por el oír. Y al oír había creído. Y porque creyó, ella entendía que era cierto y que era un Dios verdadero y que Jehová les iba a entregar la tierra de Jericó. Por eso fue justificada ella por la fe. Considerada en el Antiguo Testamento una de las primeras gentiles
en todo el Antiguo Testamento, hermanos, a la cual viene y trae salvación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tiene que ser en la ventana? Porque la ventana desplaza un ojo de fe, de lo que está fuera a lo que está dentro. Los deja bajar por ahí a los espías, los envía en paz, regresan ellos a Josué, le indica lo que está pasando y le indican lo que tienen que hacer. Y lo único que les deja es este cordón, que sería la señal para salvarlos. Ahí mismo en el versículo 14 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y la verdad que en el lenguaje hebreo, hermanos, misericordia y verdad, están sujetos a la palabra fe. La palabra fe es emunaj del hebreo, ¿verdad? Y esta parte final tiene que ver con el mishpat en hebreo, y esto es justicia, ¿verdad? Y emet, de esta parte de aquí, emet es verdad. Entonces tenemos verdad, y emet nace del vocablo gesed, que significa misericordia. O sea que en esta palabra, hermanos, fe, se encuentra justicia, verdad y misericordia. Entonces, ¿qué dicen ellos? Nosotros haremos contigo gesed, misericordia, y que también verdad. Porque gesed, hermanos, es una palabra que nace del hebreo vientre, de la palabra vientre. Esto es, nosotros tenemos misericordia con nuestros hijos porque salieron de nuestro vientre. Entonces, ¿qué está pasando? En este caso, por medio de la fe, todos aquellos que han tenido fe en Dios son iguales a los israelitas como si hubieran salido del vientre, como si hubieran sido descendientes de Abraham, porque por la fe Abraham fue justificado por sus obras. Si por la fe ella hacía las mismas obras de Abraham, que es creer en algo que no había visto, lo cual estaba haciendo, tenía que recibir la misma promesa que recibía Abraham, que era la justificación por la fe. Y ellos deberían pagarle con verdad y con misericordia, como si fuera uno de sus propios, ¿qué? Hermanos. Por eso es importante la palabra vientre o misericordia aquí. Y el versículo 15 dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Entonces ya ven todo este concepto, ¿verdad? La entrada está al muro. Ahora, esta imagen que les había yo mostrado son imágenes de arqueología, o sea, esto es como lo encontraron los arqueólogos, los muros tal y como están cuando hicieron la trinchera y partieron la tierra. Entonces todo esto está en armonía con lo que dice la Biblia, y por lo tanto aquí lo que te das cuenta es que su casa debió haber estado en esta primera parte, en el primer muro que se está mencionando. Versículo 16, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos ahí 3 días. Y aquí tenemos otra vez simbolismo. O sea, ¿por qué 3 días? Una vez más, 3 días, porque la misericordia de Jehová sería sobre ellos en 3 días. 3 días fue lo que duró el Señor Jesucristo en la tumba. 3 días, 3 días, 3 días, 3 días. ¿Y quién da testimonio de esto? 2 espías, 3 días. Cuando se predica el Evangelio es de 2 en 2. Entonces esto es algo muy simbólico, ¿no? Lo ves cuando va Pedro y Juan, y lo ves cuando va Pablo y Timoteo, o Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé. Siempre es de 2 en 2, siempre es 2 en 2. ¿Y qué es lo que están predicando ellos? También la sangre carmesí. Están predicando lo mismo. ¿Creéis en algo? ¿Crees en algo que no has visto? ¿Creéis en el Hijo de Dios? Y la gente dice, creo. Bueno, con el corazón se cree para justicia, otra vez mishpat, pero con la boca se confiesa para salvación, otra vez Oseas, Oshua. Jehová es salvación. ¿En qué tenemos que creer? En Jesús, porque Jesús es el que nos da entrada por medio de la fe, por su sangre carmesí, dentro de la protección de la fe en Cristo Jesús. Y por la fe somos, ¿qué? Justificados, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Y si seguimos leyendo ahí en el versículo 17, dice así, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana
por la cual no os descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron todo el camino, pero no los hallaron. Entonces, cerca de ahí, hermanos, Jericó, se encuentra un monte. El único monte que se encuentra es el monte que está hacia el oeste de la ciudad de Jericó. Y en este monte es donde se encuentra un monasterio el día de hoy, donde se cree fue la tentación del Señor Jesús cuando fue al desierto por 40 días y ayuno. Entonces es interesante cómo está todo coordinado, ¿no? Cuando tú lo ves, es una repetición total del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, de Jesús con Yehoshua, con Josué. La salvación a los gentiles va a entrar por medio de la fe. ¿Cómo va a entrar? A través del oír el testimonio de 2 personas. ¿El testimonio de qué? El testimonio que fue guardado dentro de la tumba 3 días. Y que una vez que saldría, el cordón carmesí salvaría la vida no solamente de Rahab, sino de toda su casa. Pero esto es interesante, porque quien entraría a su casa entraría por la fe de Rahab, pero por su propia fe también. Esto es porque cuando Rahab les dijo a ellos, a sus padres y a sus hermanos, que fueran a su casa cuando fue la destrucción, si ellos no hubieran creído, pues también se hubieran quedado fuera. Pero ciertamente al creer se salvaron, porque entraron a la casa de una ramera. Ahora, esta conversión de la señal y el dicho de Rahab se encuentra en varias partes. Me gustaría leer, por ejemplo, el Salmos 87 en el versículo 4, donde vemos la mención de Rahab en el Salmos 87, versículo 4. Se hace mención de Rahab de esta manera. Salmos 87, versículo 4. Vamos a ver ahí. Y si está bien, leeremos todo el Salmos para entender el contexto, ¿ok? Su simiente está en el monte santo. Ama a Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Ahora, ciudad de Dios indica Jerusalén. En el cántico que están haciendo ahí los judíos, Salmo 87, pero en el contexto bíblico de fe significa la ciudad de arriba, Jerusalén la celestial. Ahora, Selah es un término entre los directores de música de aquellos tiempos que indica la repetición de esa estrofa. El versículo 4 dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Fíjate cómo indica aquí, hermanos, a Rahab. ¿Por qué se acordaría de Rahab? Porque Rahab tuvo ¿qué? Fe. Y reiteramos, la primer mujer gentil dentro de la entrada a tierra prometida que se salva gracias a la fe. Por eso cuando tú ves al judaísmo y entiendes el judaísmo, sabes que ellos no en todo grado desechaban a todos los gentiles. Ciertamente veían que había gentiles que se habían comportado a la altura y por lo tanto quedaban bajo la protección también de Jehová, porque habían creído en ese ¿qué? En ese Jehová. Entonces, cuando vemos este contexto, no solamente se ve aquí en Salmos, pero también se ve en lo que dice la Escritura en el Salmos 89,
versículo 10, y se menciona una vez más a Rahab. Salmos 89, versículo 10. Y dice así: Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Y reiteramos, esto solamente es en referencia a recordar el pacto que Dios había hecho con el rey David. Así como hubiese pasado con Rahab, si no hubiera mantenido el pacto, pues de cierta manera pasaría con el pueblo de Israel si no mantenía el pacto con Dios. Entonces, si vemos a Rahab una vez más, vemos a una mujer que tuvo fe, entendemos por qué tuvo fe y vemos la historia una vez más ayudado los judíos, los israelitas, por una mujer que era prostituta. Pero esto no es extraño porque cuando viene Jesús, hermanos, a la tierra, muchas de las personas que creyeron en Jesús primero, aún antes que los judíos, eran fariseos, eran ¿qué? Rameras, y esto era parte de lo que sucedía. Es más, cuando vemos esta mujer pecadora que lava los pies de Jesús, creía en Jesús y por lo tanto, por su fe, dice que sus pecados fueron también ¿qué? Perdonados. Entonces vemos esta idea de la ramera o una ramera constantemente siendo salva junto con el pueblo de Dios. Ahí para terminar, hermanos, en Josué, termina esta parte de la lección en el cruce de ellos, y dice ahí en Josué capítulo 2, en el versículo 22, y dice así: Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, de entre estos 2 espías y Josué y Caleb? Aunque reitero, se cree que fue Caleb el otro espía, quien se repetía la misión. ¿Cuál es la diferencia entre estos y los otros 2? Esta vez no hay 2 espías. Esta vez no hay 10 espías que son negativos o pesimistas. Esta vez estos 2 espías están seguros que se les va a entregar, porque estos 2 espías nacen o vienen de toda una nueva generación. Y por lo tanto, ven en el testimonio de Rahab lo que ellos habían escuchado también. Muchos de ellos no lo habían visto. Habían visto la muerte de los reyes, pero no habían visto lo del Mar Rojo. Esto es algo que estaban contando sus padres cuando eran pequeños. Entonces, en este contexto, todos ellos están a punto de pasar con optimismo, pero sobre todo con fe, y diciendo: Dios nos la va a entregar. ¿Por qué están seguros que lo va a entregar? Porque los enemigos tienen temor. Jericó y toda la tierra tiene temor. Y entonces, cuando regresan y le avisan a Josué, están a punto, hermanos, de cruzar el río Jordán y están a punto de entrar a lo que sería la tierra prometida. Antes de eso también, cuando cruzan el río Jordán, colocarían unas piedras de memorial, y miraremos en 2 lecciones lo que es eso, que es muy importante, porque es importante hacer memoria, porque es importante recordarle a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que ha hecho Dios con nosotros, porque ellos no lo han vivido y se espera que a través de o oírlo de nosotros puedan ellos experimentarlo en su propia vida. Entonces, esta es la historia de Rahab y la historia de los 2 espías. Y quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, en cuanto a la historia, hermanos, de Rahab. ¿Preguntas? ¿Iván? ¿La casa de Rahab estaba adentro del muro? Sí, adentro del muro. Cuando cayeron los muros, se supone entonces que ella se avisaba que venía el muro. Bueno, al parecer cuando caen los muros, ¿verdad? La pregunta sería: ¿cuáles muros fueron los que cayeron? O sea, arqueológicamente había 2. Nosotros siempre tenemos en la mente que solamente hay un muro, ¿no? Pero es posible que solamente quedara esa parte del muro, protegiéndolos Dios con lo que había prometido. Y cuando habla de caer los muros, lo que tienen que entender es para que ellos pudieran entrar. No quiere decir que cayó todo el muro. Exactamente.
Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas acerca de ellos. ¿Cómo aplicamos nuestra vida a este mensaje? Sería mi pregunta para ustedes. ¿Cómo aplicamos nuestra vida a este mensaje? ¿Tony? Bueno, ¿te refieres a la ventana? O sea, de esta manera cada uno de nosotros podemos ser la ventana, pero también podemos ser, por medio de la fe podemos traer a nuestras familias. O sea, si creen, podemos salvarlos de lo que viene, pues, pero sabemos que a veces es difícil, ¿verdad? Pero ese es uno de los, creo que nos está en la aplicación, pues, que podemos traer a salvo a la casa. Claro, Si entran. claro, la aplicación es muy correcta. Nosotros podemos traer a nuestra familia para que ellos también sean salvos, si creen en nuestro testimonio. Muy bien. Betty. Bueno, a mí lo que se me hace muy interesante es que precisamente Rahab sea una prostituta. Ujú. O sea, pues si aún en estos tiempos que son tan liberales, una prostituta sigue siendo una mujer no marcada y no muy bien vista, me imagino que en esos tiempos era incluso mucho más. Y yo creo que algo que nosotros, bueno, al menos yo podría aplicarlo como en mi vida es venir también ver también de dónde venimos, ¿no? Que si bien a lo mejor sentimos que algunos no tenemos tantos pecados como otros, pero que es precisamente esta condición de Rahab de por fe, ¿no? Hacer una buena obra, ser valiente y creer, ¿no? Lo que hace que pues ella venga siendo salva. Yo lo relaciono muy parecido como con el bautismo. Que no importa qué tan mal hayas hecho en tu vida, qué tantos pecados hayas tenido, si te arrepientes, confiesas y haces el bautismo, eres salvo también. Claro. Y me gustaría preguntar, ¿cómo veían los judíos la idea de ramera? La veían como fornicación. La diferencia entre cuando dos jóvenes se acuestan y una ramera vende su cuerpo es dinero. Los dos cometen la misma fornicación, solamente que estos lo hacen en forma gratuita y estos tienen que cobrar. Pero de igual manera, ¿no? Cualquier pecado que se haya hecho, si es por medio de la fe, podría ser salva la persona totalmente. Nosotros hemos conocido en el ministerio gente que se dedicaba a ese tipo de vida y que vino a Cristo Jesús, ¿no? La mente se me viene una hermana que falleció de SIDA en Cuba, la cual nos recibió en su casa y tenía SIDA realmente porque como se dedicaba a vender su cuerpo, Dios perdonó su pecado, pero no anuló la enfermedad y aún así falleció. Pero aún así, sin importar eso, pues pueden venir a Cristo Jesús. Y reiteramos, muchas de las mujeres que se dedican a eso, pues no se dedican a eso porque quieran. Muchas veces es, no sé si fuera solamente por lo que es tráfico humano, a veces que se dedican a eso y a veces que en la desesperación es lo único que pueden hacer para sobrevivir. Entonces, digamos que su pecado no es por un placer propio, sino que es por una necesidad amplia para sobrevivir. Por eso cuando uno llega a este país, vas a los aeropuertos y entras a los baños, ¿verdad? Siempre está ese mensaje, ¿verdad? Si tú eres parte de un tráfico humano, pues habla este número, déjanos saber, ¿verdad? Porque hay mucha gente que la pasan de esa manera. La pasan como visitantes o como con visas de visitantes de turismo y las traen realmente a trabajar en eso. Y es uno de los tráficos humanos más amplios que existe en todo el mundo, donde se venden jovencitos y jovencitas para eso. Entonces, en este caso, pues ella lo hacía y tenía padres y tenía hijos, pues tenía que sobrevivir, ¿no? O sea, de alguna otra manera creo que podía hacer, pero aún así creyó y su convicción la llevó a ser salva con toda su familia. Muy bien, gracias, Betty. ¿Alguien más, hermanos? ¿Preguntas? ¿Cómo aplica nuestra vida esto? Hermana Ana.
Muy bien. Creo que sí deberíamos de evaluar, ¿no? El después del bautismo y antes, ¿no? O sea, creyendo que el bautismo borra todo. Pero bueno, por sus frutos los conoceréis, dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo hace ese cambio? Es importante en nuestra vida. Pero aquí vemos que la verdad y la misericordia alcanza a una persona que podríamos considerar muy pecadora. En este caso, como una mujer que se dedica a la prostitución. Muy bien, preguntas más. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Preguntas, ¿cómo aplica? Hermana Bere. A mí me admira mucho la valentía de esta mujer, porque todo lo que Dios le dijo a Josué y al pueblo de Dios que se tuviera que tomar, que los jueces sean valientes, que no teman ni desmayen. Pues estas son todas las características que ella enseñó. Fue valiente, se esforzó para poder alcanzar la salvación, porque imagínate, si la hubieran descubierto, es mujer muerta. Entonces lo que hizo se lee fácil y lo oímos, pero realmente esa misma valentía es la que Dios nos pide a nosotros hoy en día para poder pelear nuestras batallas. Ya ves la audacia de la mujer, ¿no? O sea, que los recibe, los esconde, recibe a los siervos del rey, los manda por otro lado, los vuelve a bajar y los manda a otro lado. O sea, es como que era muy audaz, ¿no? Vamos a hacer esto, va a ser una mujer muy movida, ¿no? De cierta manera, pero sí, o sea, que requería valor, sí, pero el valor viene de la fe, ¿no? Y también el esfuerzo viene también de la fe, de ahí no saca fuerzas de la fe. Por eso la fe es tan importante para el ser humano. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Preguntas. ¿Cómo se aplica esta a nosotros? Hermano Tony. Por ejemplo, ahorita recalcaste la mentira que le dijo Ramá a los soldados. En la más difícil es como hemos oído varias veces en la escritura que hay varias partes donde se miente. Lo difícil se me haría como podemos nosotros, el propósito de Dios, aplicarlo a nuestras vidas de hoy. ¿Sí me entiendes? Como, o sea, ¿qué propósito? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? O sea, habiendo mentido varias veces en varias partes, por propósito, como dicen, pero ¿cómo aplica en nuestra vida? Bueno, no podríamos justificar la mentira de Rahab diciendo yo por esto miento el día de hoy, ¿no? Porque sabemos que el padre de mentiras es el diablo. Ahora, ¿por qué permite? O sea, fíjate que Dios es muy claro, ¿no? Lo hace con Abraham cuando Abraham miente 2 veces, lo hace aquí con Rahab cuando ella está mintiendo. Aun cuando Pedro miente, yo no conozco al tal, o sea, no se puede justificar la mentira, ¿no? No podemos decir, bueno, entonces, porque ellos mintieron, yo voy a mentir. Tampoco por ahí nos podemos ir. Sin embargo, ella lo hace y a través de eso salva a estas personas, ¿verdad? El judaísmo le llama de otra manera, ¿verdad? El judaísmo dice, en sus pensamientos, en el Talmud dice, cuando una acción salva la vida de alguien es más importante que la acción misma. Eso así lo ven ellos, pero la Biblia no lo dice de esa manera. Entonces lo indican, bueno, si mi acción va a salvar la vida de alguien, aunque mi acción vaya en contra de la ley de Dios, Dios va a ver más esa vida que salvé que la acción o mi pecado que he cometido. Aunque la Biblia no dice eso, reitero eso, pero ellos lo ven de esa manera. Entonces cuando ellos ven estas partes de la Escritura donde mienten, de esa manera justifican por qué mintieron. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero no que esté así, pero lo digo solamente para que tratar de dar un poquito de razonamiento a... Lo que pienso yo que está diciendo es que entonces ellos no van a tener respuesta para algunas cosas, ¿no? Totalmente. Porque, pues, Sí, totalmente, porque yo no podría... porque yo no podría decir a ustedes, está bien mentir, hermanos, porque esto iría en contra de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero me gustaría ponerlo de otra manera, si me permiten. ¿Quién de aquí no ha mentido? Y a veces han mentido para un bienestar de ustedes. Entonces, hasta ahí voy a dejarlo. O sea, no está bien. La respuesta lo contesta. Hermano Armenta. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser, estoy bien.
reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.